Muchísimas gracias. Ahora vamos a comenzar con tráquea. A ver, cuando nosotros hablamos de tráquea de 6 meses, hablamos de una cosa súper importante, que es una estructura que se caracteriza por tres capas principales. No puedo, no puedo escribir. Aquí está. Uy, Dios mío. Ok, tres capas principales. Una capa interna. Ay, déjame quitarle eso, no me gusta. Bueno, y ahí. Una capa interna, que es la mucosa, donde nosotros hablamos principalmente del tipo de epitelio propiamente de... A ver, perdón, no había escrito, sorry. Ahora sí, primero, cuando nosotros hablamos de la mucosa, una de las estructuras principales que tenemos como elemento es la presencia del epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio se caracteriza por el tipo de células que ves. Tú tienes un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado, con células caliciformes, que si les preguntan, ese es el epitelio respiratorio. Ahora, posterior a eso, tenemos algo que es la submucosa. En la submucosa, nosotros vamos a tener un tipo de glándulas, si la ven aquí, que son conocidas como las glándulas traqueales. Esas glándulas traqueales se encargan de la producción de moco, que junto a las células caliciformes pueden de igual forma secretar moco. Ambas tienen esa función importante. Ahora tenemos la parte cartilaginosa, donde tenemos el anillo de cartílago de la tráquea. Una de las características de la tráquea y el anillo traqueal es su composición. Cuando hablamos de y definimos a la tráquea, hablamos como que es un órgano con un pseudoanillo de cartílago hialino. ¿Por qué pseudoanillo? Porque si te das cuenta, la porción posterior de la tráquea no termina de cerrarse el cartílago. Y eso ocurre porque en la parte posterior de la tráquea hay una correlación con un órgano que es conocido como el esófago, que en este caso no se ve, pero hay ciertas placas en las que sí. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque tanto el esófago como la tráquea provienen de la misma derivación, que es el divertículo laringotraqueal, el cual permite la conformación de dos esbozos pulmonares para la formación respiratoria y una porción posterior que es propiamente sigue siendo parte del intestino anterior que conforma el estómago. Vea, el estómago es un tipo de molde de cartílago conocido como cartílago hialino. Ahora, hay cosas importantes para diferenciarlo de un corte. Primero, el tipo de segmentos cartilaginosos son delgados y alargados. Cuando nosotros hablamos de laringe, el único cartílago alargado es el cartílago tiroides. Sin embargo, todavía, eh, igual les voy a explicar esto de nuevo un poquito más adelante, para que vean la diferencia y la comparativa entre una laringe y una tráquea, ¿sí? Pero de momento eso, súper sencilla la placa. Tenemos mucosa, submucosa, cartilaginosa y de vez en cuando vemos una capa de tejido conectivo subyacente, ¿ok? Ahora, en la mucosa que tenemos, epitelio respiratorio. En la submucosa, glándulas traqueales. Y la parte cartilaginosa es el pseudoanillo propiamente de la tráquea, ¿ok? Hay otro tipo de estructuras, por ejemplo, miren en la parte posterior, como tenemos la presencia de fibras musculares, donde por acá debería estar la parte esofágica, hacia acá la parte del cartílago, que no es completamente, no está conformada por completo, sino que la parte posterior, donde tiene correlación con el esófago, no se cierra, ¿ok? La parte interna es lo mismo, miren, mucosa, submucosa, cartílago y hialino. Ok, ahora vamos con la laringe y vamos a hacer un punto de comparativa entre tráquea y laringe. Primero, la laringe, esa estructura de aquí, miren, es como que pegué varios segmentos de la laringe, le fui tomando fotitos para que ustedes tengan una mejor comprensión de la laringe. Primero, la laringe tiene una conformación de una T. Esta T de aquí es propiamente la luz de la laringe, nada más. Ahora, si se dan cuenta, tenemos diferentes tipos de cartílagos que conforman diferentes estructuras y cada uno de estos va a tener un nombre importante. Si te das cuenta, cuando te vas hacia los lados y un poquito hacia arriba de la T, tú vas a tener una estructura que es redondita,
circular. A eso lo conocemos como el molde de cartílago para el hueso hioides, ¿ok? Es la porción más lateral, el cual cuenta con la presencia de una forma redondita, ¿sí? Molde de cartílago para el hueso hioides. Ahora, cuando esta T se hace costa, si te das cuenta como la porción de aquí, que se está haciendo cada vez más chiquita, va a empezar a continuar, ¿sí? Y eventualmente, ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto donde se estrecha. Ese punto de estrechez, tú vas a tener un cartílago que es más como piramidal o más cuadradito. La verdad es que a veces me dicen esquizofrénico por el tipo de formas que veo, pero es lo que hay, ¿ya? Para mí tiene una forma como de gota, como triangular, ¿ok? ¿Cuál tiene? Una punta o una porción más angosta y una porción. Ok, esto cerca de esta porción de aquí, que es el epitelio respiratorio, que es la mucosa, son los cartílagos aritenoides. ¿Ok? Aritenoides. Por debajo del cartílago aritenoides, miren que aquí se forma un surco donde hay la delimitación entre la parte, donde hay una delimitación por el tipo de estructura. Esto de aquí es conocido como el cartílago cricoides. ¿Ok? Entonces tenemos hacia la porción superior y lateral el molde de cartílago para el hueso hioides. Cuando la T se hace un poquito más angosta, se cierra y se va hacia un conducto alargado, tenemos algo que tiene como una forma de gotita, una forma cuadradita. A esto lo conocemos como el cartílago aritenoides. Por debajo de este, el último cartílago de la laringe es un cartílago que tiene una forma más rectangular. A este lo conocemos como el cartílago cricoides. De manera lateral, tenemos dos cartílagos que son los cartílagos más alargados y más angostos. A eso los conocemos como los cartílagos los cartílagos tiroides, que forman la prominencia tiroide. Ahora, la clave para poder diferenciar entre una laringe y una tráquea son el tipo de moldes de cartílago y sus formas. Por eso estaba haciendo énfasis en cada uno. Cuando tú veías la tráquea, mira la tráquea cómo tiene el epitelio respiratorio y la estructura cartilaginosa que es súper angosta y alargada. La única estructura de cartílago en la laringe que es súper angosta y alargada es el cartílago tiroides. Y si te das cuenta en esta T, mira cómo el cartílago tiroides se encuentra, primero, súper alejado del epitelio respiratorio. Y segundo, es complicado verlo o es muy sencillo verlo cerca de los músculos. Ahora, característica importante es que tiene más cartílagos correlacionados de formas diferentes. Si piensas, ¿qué es? Laringe automáticamente, porque la tráquea tiene todos estos cartílagos que primero están pegados por el tipo de corte y segundo, tienen formas alargadas todos. Tú en una laringe no vas a ver 5 cartílagos alargados por el tipo de corte y mucho menos por el tipo de morfología de los cartílagos. Entonces, esa es la forma más sencilla de diferenciar una tráquea de una laringe por el tipo de cartílagos y cómo son. Recuerden que en la tráquea todos los cartílagos tienen correlación con el epitelio respiratorio o están muy cerquita de. Mientras que cuando hablamos de laringe, los únicos cartílagos que se encuentran en correlación con el epitelio respiratorio son el cartílago para cricoides y el cartílago aritenoides. ¿Ok? Hay otro cartílago que aquí no se ve, que es el corniculado, que se encuentra de manera superior como en forma de media luna, pero que ya se los voy a mostrar en otra placa. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Miren, ese es otro corte que está muchísimo más lindo, donde tú puedes ver la presencia de una T. Este es tu T. Hay una parte que se hace más angosta. Esta parte que se hace más angosta forma un conducto. Y el cartílago que tiene como forma triangular, piramidal, como en forma de gota, es el cartílago aritenoides. Que por encima, miren que tiene un cartílago en forma de media luna, que está por encima, que es conocido como el cartílago corniculado. Pero más importante aún, mira cómo tú ves el resto del cartílago. Así, base es el cartílago para el molde del hueso hioides.
Y por debajo, mira cómo por acá tienes otro, bueno, aquí no se ve, acá tienes otra estructura, que es conocido como el cartílago tiroides, que si te das cuenta, es un cartílago alargado cerca de la parte muscular y cerca de la terminación de la luz, súper hacia las partes laterales. Si seguimos bajando, miren cómo hay una transición entre la parte de la laringe y la parte de la tráquea. Si te das cuenta, cuando hablas del cartílago cricoides, es un cartílago que es más cuadradito, ¿sí? Muchísimo más cuadradito. Otra cosa importante es la presencia de esta estructura, que son básicamente la tiroides. La tiroides tiene correlación con dos cartílagos principales. Uno, con el cartílago tiroides, obviamente, porque se asienta por debajo, unos dos dedos por debajo de la escotadura tiroidea, y dos, con el cartílago cricoides, ¿sí? ¿Cómo reconozco que esto de aquí es eh, la tiroides? Porque si te das cuenta tienes unos circulitos de un epitelio cúbico simple que son conocidos como los folículos tiroides, ¿sí? Y luego tienes elementos extra que estos son más para clases como el esófago, como la tráquea, que si te das cuenta la tráquea tiene todas sus estructuras con cartílago, un corte coronal eh, redondito, o sea, es como que son todos el mismo tipo de moldes de cartílago, pero seguidos uno atrás de otro, ¿sí? Aquí ves otra imagen donde tú puedes ver mucosa, submucosa y la parte cartilaginosa. Hacia acá, si te das cuenta, se forma una T y se va haciendo hacia abajo. El tipo de cartílago que tiene forma de media luna, cartílago corniculado. El tipo de cartílago que tiene una forma más cuadradita, mira, como en forma de gota, conocido como cartílago aritenoide. Y aparte, mira cómo está completamente cerca o pegado de la luz o el epitelio respiratorio, ¿sí? Aquí tú puedes ver, mira, un cartílago alargado, cartílago respiratorio y un cartílago circular. Si tú ves cartílago circular redondito que por debajo tiene un cartílago más flaquito y más alargado, automáticamente tú piensas que el cartílago circular es el molde de cartílago para el hueso yoides y el más finito, chiquito y más alargado es conocido como el cartílago tiroides. ¿Sí? Si se dan cuenta cómo en este enfoque por ningún lado veo el epitelio respiratorio, mientras que si yo hubiera visto un corte de tráquea, no importa por dónde está dónde vea, si estoy cerca del cartílago, estoy cerca del epitelio respiratorio. Y todos los cartílagos son flaquitos y alargados. ¿Sí? Esa es la parte más importante. Algo que no mencioné es que cuando hablamos de la submucosa de la laringe también tiene estas glándulas, que son glándulas respiratorias, propiamente para secreción de... Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Todo bien. Ok, vamos con estómago e intestino. Es una clase relativamente rápida. Entonces, tenemos bastante tiempo. Si creen que algo no les quedó claro, yo lo repito, no pasa nada. Cuando hablamos del estómago, el estómago, básicamente hablamos de una estructura súper importante para la parte digestiva. El estómago, para empezar, tiene una forma como de habichuela, no sé si se dan cuenta. Acá, tiene una forma de habichuela, el cual tiene varias porciones, pero algo importante es que la superficie del estómago forma unos pliegues, unas proyecciones. Esas proyecciones van a formar diferentes tipos de estructuras dentro de la parte del estómago. Lo primero que quiero que sepan son las capas musculares. Ok, el estómago es uno de los órganos que cuenta con varias capas musculares. Estas capas musculares se dividen en una capa oblicua interna, circular media y longitudinal externa. ¿Sí? Cada una de estas capas van a ser importantes porque se pueden ver en la placa. Segundo, si tú te das cuenta, tú vas a tener la presencia de varias cosas. Primero, estas proyecciones que son como, qué sé yo, como rayitas, tienen dentro unos espacios con unos circulitos. Esos circulitos son conocidos como las glándulas gástricas y el lugar donde se encuentran toda esta porción de acá afuera es conocido como la mucosa. Luego tenemos otra porción que es conocido como la submucosa, que es la porción inferior, deja poner otro color,
que es la porción inferior del tejido conectivo, la submucosa, donde vamos a encontrar una rayita un poquito más oscura, miren esta de aquí, que es conocido como la capa muscular de la mucosa. Entonces tenemos mucosa con glándulas gástricas, capa muscular de la mucosa, capa de la submucosa. Posterior a eso, tenemos la capa muscular, donde tú tienes las fibras musculares. Y por último, tienes la capa serosa, donde tienes el tejido conectivo subyacente. Ahora, hay varios tipos de cortes en base a qué estructuras ves. Tienes un corte a nivel de cuerpo, a nivel de pliegue y a nivel de espejo gástrico. Ahora, si ustedes se dan cuenta, gracias a estas proyecciones que nosotros vemos dentro del estómago, tenemos que, primero, tenemos la porción que es conocida como la mucosa, que tiene los circulitos y que se conoce como glándulas gástricas. Tienes luego, en la parte inferior, la submucosa. Esta submucosa da proyecciones que empujan también a la mucosa, lo cual forma esto que se conocen como los pliegues gástricos, que dentro de una parte macroscópica, que es decir, dentro de los órganos, se ven como proyecciones, ¿sí? Esas proyecciones son los pliegues gástricos. Entre pliegues gástricos vamos a tener unos surcos. Esos surcos son conocidos como las criptas gástricas. Entonces, si nosotros vemos un pliegue, dependiendo del tipo de corte, podemos ver las criptas. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en las criptas? Nada más que un acúmulo de mucosa, es decir, una acumulación de glándulas gástricas y de la mucosa propiamente dicha. Ahora, ¿qué tipo de estructuras podemos poner o podemos continuar? Es la presencia de, uno, la presencia de la capa muscular de la mucosa. Dos, la presencia de la submucosa. Tenemos la mucosa con sus glándulas gástricas y tenemos las capas musculares, que por último son conocidos como la capa de la serosa. Luego tenemos este corte, que es un corte a nivel del espejo gástrico. Cuando hay cortes como estos de aquí, ¿verdad? Con varios tipos de pliegues, hay secciones o segmentos donde tú puedes ver la presencia de una de esas proyecciones. Si te das cuenta, esto que está aquí no es nada más que un pliegue gástrico, ¿ok? Ahora, de manera lateral, o toma el nombre de espejo gástrico por el tipo de composición. Si tú te das cuenta, puedes ver la presencia de mucosa, submucosa en ambos lados y muscular. Es decir, puedes ver absolutamente todo. Y dentro de esto se clasifica en espejo gástrico. Ahora, si vienes acá y te das cuenta, la submucosa que tú ves aquí en el centro tiene la correlación de una capa más oscurita. A eso lo conocemos como la capa muscular de la mucosa. Y si ves hacia afuera, ves estas rayitas que tenían los circulitos. A eso lo conocemos como las glándulas gástricas. ¿Sí? Es decir, la mucosa con sus glándulas gástricas. Y en la parte inferior, tú vas a tener la presencia de las fibras musculares junto a la capa serosa. Ahora, ahora. Aquí pueden ver toda la evolución. Miren cómo tenemos un pliegue, el cual no es nada más que proyecciones de mucosa y submucosa, la cual conforma una cripta. Ahí, no puedo señalar. Una cripta. Tenemos un cuerpo, el cual no tiene pliegues gástricos, tampoco tiene criptas. Y luego tenemos la presencia del espejo gástrico, que como dato, en el espejo gástrico no se ven las criptas por el tipo de corte, pero teóricamente justo aquí debería estar la cripta. Simplemente no se ve. Por eso, si ustedes ven un espejo gástrico, no pongan cripta. En la teoría está, en la placa no se puede apreciar. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Todo bien? ¿Duda? ¿Consulta? ¿No? Ok, ¿Puedes volver, continuamos. puedes volver a repetir ¿Sí? eso, James? Lo de pliegue. ¿Qué cosa? Ah, ya, lo del pliegue. Claro que sí. Mira, cuando tú tienes el estómago forma varios tipos de pliegues. Y esos pliegues van a verse más o menos así. Ya, no tan perfectos, o sea, no tan así como que uno alrededor de otro. El tema es que cuando tú haces los pliegues, intermedio de los pliegues queda una cripta. ¿Ok? Esta es la cripta gástrica. Pero si tú haces un corte así, ¿qué va a pasar?
tú vas a poder ver el pliegue, porque el pliegue abarca muchísimo más, abarca hasta acá, pero no vas a poder ver la cripta. Entonces, dentro de los espejos gástricos, si tú pones cripta, o sea, en teoría sí está, pero en la práctica tú no puedes ver la cripta, porque no ves la terminación ni el fondo del pliegue, ¿ok? Porque el pliegue está aquí, el pliegue existe, pero no ves el fondo de la cripta, simplemente por el tipo de corte. Por eso, cuando vean espejo gástrico, de preferencia no pongan cripta gástrica, ¿sí? ¿Entendido? ¿Sí me entendiste? Disculpa. Sí, sí, sí. Sí, te entendí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Consulta. ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos. Déjenme revisar el chat por si acaso. No. Ahora, vamos con el intestino. Y de igual forma, así como hicimos en laringe y tráquea, vamos a comparar estómago e intestino. Cuando hablamos del intestino, acá se ve mejor, hablamos de la proyección de dos grandes grupos, mucosa y submucosa, la cual forman diferentes tipos de cosas. También tiene obviamente su capa muscular, que una de las características del intestino es que solo tiene dos capas musculares, la capa circular interna y la longitudinal externa, nada más. La capa muscular eran tres en el estómago, ¿ok? Oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. En el intestino solo son dos, ¿ok? Al igual que el estómago, como en la parte respiratoria y digestiva, tenemos mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ahora, una de las características del intestino es que forman verdaderos pliegues que tienen muchísimo más o que son muchísimo más grandes en comparación a los pliegues gástricos, porque tienen la finalidad de aumentar la superficie de absorción. Por lo tanto, estos pliegues permiten, ¿qué cosa? Aumentar la superficie de absorción del intestino. Cuando hablamos de la mucosa, hablamos propiamente del epitelio intestinal. Cuando hablamos de la submucosa, hablamos de proyecciones que forman unos surcos. Miren acá, acá está. Déjame buscar otra más linda. Bueno, tengo que mejorar estas imágenes, creo. Pero bueno, básicamente, tú ves las proyecciones que son externas, acá como que, acá, que son la mucosa. Luego tienes en la parte media la submucosa, que esta submucosa forman unos surcos. A eso los conocemos como las criptas de Lieberkühn. Luego, esos surcos generan o tienen unas glándulas, que son las glándulas de Lieberkühn. Pero si te das cuenta, se encuentran por fuera. Es decir, si te das cuenta, esta es la luz y esta es la mucosa. No se encuentran dentro de la submucosa. Cuando tú te encuentras dentro de la submucosa, vas a tener estas glándulas, que son conocidas como glándulas de Brunner, que solamente se encuentran en duodeno. ¿Ok? Las glándulas de Brunner solamente las van a encontrar en duodeno. Uy, sorry, que no me gusta esto, que se vea. Bueno, cuando nosotros hablamos de las glándulas de Brunner, solamente lo vemos en duodeno y es característico de la parte intestinal. Otra cosa que no puedes ver es ese cambio de tinción. No sé si te acuerdas en estómago, pero había como que entre la mucosa y la submucosa había una rayita que era más oscurita. A eso que lo conocíamos como la muscular de la mucosa, esta rayita que te dio aquí. Esa es otra diferencia. Ahora, cosas importantes de esto son el tipo de proyecciones. Si te das cuenta, las asas intestinales generan unos deditos que son como digitaciones. Estos deditos son las vellosidades intestinales. Y cerca de esas vellosidades intestinales hay proyecciones que son las microvellosidades. Ojo, no es lo mismo vellosidades más allá. Hay enfoques que no se ven justamente en el resto de estructuras como esto de aquí, pero yo sé que son asas intestinales. Yo sé que son asas intestinales por el tipo de composición. Es decir, veo la presencia del epitelio digestivo junto a la presencia de un circulito en medio, como el epidídimo, que cuando veíamos en primer semestre, el epidídimo tenía un epitelio externo y estaba completamente lleno, pero la parte periférica no contaba con la presencia de nada. Es decir, justo esta porcioncita de aquí, este espacio que tú ves aquí, no se podía, no tenía nada, estaba vacío. Lo mismo en estas digitaciones.
Por el tipo de corte, recuerden que esto de aquí es un círculo que tiene proyecciones hacia todos los lados. Entonces, si en uno de los cortes de las asas intestinales, que hablo de las vellosidades intestinales, hacen por aquí, justo aquí pasa una vellosidad. Entonces, haces un corte, tú vas a ver cierto tipo de vellosidades como redonditas, como circulares, como estas de aquí, las cuales se caracterizan porque tienen la presencia de un acúmulo celular central, que es la submucosa, y una porción externa, que es la mucosa. ¿Sí? También son asas intestinales, pero aquí ustedes no pueden poner ni capa muscular ni capa serosa, porque eso sería algo completamente diferente, porque no está, no se encuentra, y les pueden llegar a bajar puntos. En la parte central, por otro lado, tenemos algo que se conoce como el meconio, ¿ok? Este meconio no es nada más que la presencia de la digestión propiamente del producto, ¿ok? Esos son lo que se conocen como las heces del producto, del meconio. Ahora, vamos a hacer la comparativa. Si te das cuenta, tenemos acá una estómago y una asa intestinal. Dentro del estómago, primero tenemos que ver la mucosa. Si tú te das cuenta, déjame sacarlo acá. Si tú te das cuenta, dentro del estómago, si tú no puedes ver todas las capas musculares, mira, como es esto de aquí, donde todo el estómago no se ve de forma adecuada, tú vas a ver la mucosa. Dentro de la mucosa, tú vas a ver estos circulitos y estas rayitas. Las rayitas son características de la mucosa, la cual intermedio hay unos circulitos. Esos circulitos son las glándulas gástricas. Y aparte, mira cómo entre esta porción que es la mucosa, y esta porción de acá, que es la submucosa, tienes otra rayita intermedia. Esta rayita intermedia es la muscular de la mucosa. También mira acá, en las asas intestinales, tú puedes ver la presencia de proyecciones de mucosa y proyecciones de submucosa, pero no ves ese cambio de tinción. Si te das cuenta, sigue, 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 y cuando cambia de tinción, esto de aquí de punto, es cuando pasas de la submucosa y llegas a la capa muscular, casi termina la asa intestinal. En cambio acá, intermedio, mira, mucosa e intermedio de ambos tú ves la muscular de la mucosa, ¿sí? Otra característica son la presencia de las vellosidades. Mire cómo las vellosidades ves el epitelio y en la parte central las proyecciones de submucosa. Y aparte tienes otras glándulas. Recuerda que estas porciones de aquí forman un surco, son las criptas del Lieberkühn, las cuales albergan a lo que son las glándulas del Lieberkühn, pero aquí no se ven tan bien. En cambio, cuando vas a la parte interna, mira cómo ya estamos en la submucosa, ves glándulas que se encuentran dentro de esta. Por lo tanto, tú estás viendo glándulas de Brunner. Es decir, que esto probablemente sea un duodeno, ¿sí? O una porción proximal, la más proximal de las asas intestinales. Otra cosa importante es cuando tú puedes ver las capas musculares. Mira esta placa. En esta placa tú puedes ver súper bien las capas musculares. Es verdad, puedes ver mucosa, muscular de la mucosa, submucosa, pero aparte ves todas estas fibras musculares. Y tú puedes ver cómo en estas fibras musculares abarcan prácticamente la mayoría de composición de esta. Solo por eso, yo te puedo decir automáticamente, esto es estómago. Cuando lo comparo entre estómago e intestino, tenemos la serosa, mu- que tenemos en la mucosa, gástricas, que tenemos en la submucosa, básicamente la presencia de la muscular de la mucosa, luego tenemos las fibras musculares que se clasifican en oblicuo interna, circular media y longitudinal externa, y luego tenemos la capa serosa. Cambio acá, mira, tú ves las asas intestinales y ves estas proyecciones. Proyecciones de la mucosa, que forman en la parte inferior la submucosa. Y esta, perdón, y por debajo ves la submucosa, que forman unos pliegues o unas criptas. Esas criptas son conocidas como criptas de liebre. Luego que termina la mucosa, empiezas con una fibra, una capa muscular, y mira cómo la capa muscular es súper pequeña, porque las asas intestinales tienen menos capas musculares que las capas del estómago. ¿Sí? Entonces, esas son las dos grandes diferencias. La mucosa y la, entre mucosa y submucosa de estómago tienes la muscular. Entre mucosa y submucosa de las asas intestinales no tienes nada, solo los criptas de Lieberkühn y las glándulas de Lieberkühn.
Hasta ahí. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda, consulta, algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, chicos, entonces continuamos. Ahora vamos con el páncreas como última placa. El páncreas se clasifica en dos grandes grupos, páncreas de 4 y páncreas de 6. El páncreas se caracteriza por dos composiciones principales, un páncreas endógeno y un páncreas exógeno, o perdón, endocrino y exócrino. El endocrino tiene que ver con la parte del hormonal y el exócrino tiene que ver un poquito más con la parte digestiva. Cuando hablamos del páncreas, si nosotros primero de una cápsula de tejido conectivo que lo recubre. Esta cápsula de tejido conectivo que lo recubre es importante, no tanto. La verdad es que la mayoría de órganos cuentan con la presencia de un tejido conectivo que lo recubre, pero la parte importante de esto es que este tejido conectivo se invagina y forman unos tabiques interlobulares, los cuales, miren acá hay una segmentación que ingresa que forman los tabiques interlobulares que permiten separar al páncreas en lobulillos o en segmentos. Si te das cuenta, a grosso modo tú ves el páncreas con grandes segmentos o grandes lobulillos. Eso es característico del páncreas de 4 meses. ¿Por qué les digo esto? Porque la diferencia principal entre páncreas de 4 y páncreas de 6 son la cantidad de lóbulos. Como tú en un páncreas en 4, al ser un páncreas inmaduro, no tiene una segmentación adecuada, mientras que en el páncreas de 6 tienes una mayor segmentación. Ahora, ¿cuál es la composición principal de este tipo de páncreas? Mira, si tú te das cuenta, ves células que tienen un epitelio cúbico simple. A eso lo conocemos, mira estos circulitos, los conocemos como los acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos van a caracterizarse por ser parte exócrina del páncreas. Y aparte, voy a ver la diferencia de los diferentes tipos de conductos. Dentro de los conductos tenemos conductos interacinares, intraacinares e interlobulares. ¿Cómo diferencio cada uno? Los conductos que están son primero los más grandes y se encuentran en el tejido conectivo entre lobulillo y lobulillo, son conocidos como interlobulares. En cambio, los conductos que se encuentran dentro de los acinos pancreáticos son intraacinares, mientras que se encuentran entre acinos. Mira, aquí tienes acino, otro acino. Estos los conocemos como interacinares, es decir, intermedio de los acinos. Tenemos interlobulares que están en el tejido conectivo separando los lóbulos, intraacinares que se encuentran con los acinos pancreáticos e interacinares que se encuentran entre acino y acino. ¿Ya? Y por otro lado, miren esto de aquí. Esto que ustedes ven aquí es un islote de Langerhans, correspondiente a la parte endocrina del páncreas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante eso? Por el tipo de células que tú puedes ver. En esta porción de aquí tú tienes la parte que se encuentra con células alfa, beta, delta, PP, que tienen la parte hormonal. ¿Ok? Ahora, una cosa importante de todo esto es que para diferenciar el, el islote de Langerhans del resto de estructuras es relativamente complicado, pero si te das cuenta, tiene una cápsula que lo recubre, que separa la parte del islote de Langerhans con el resto de acinos pancreáticos. Y esa es una forma sencilla de poder diferenciarlo. Ahora, cuando pasamos al páncreas de 6 meses, el páncreas de 6 meses es un páncreas que tiene una mejor lobulación, que si tú te das cuenta, ves más segmentos o más circulitos. Miren cómo tienes los circulitos. Estos circulitos son completamente mayores. Compara este páncreas de aquí con este páncreas de acá. Si te das cuenta que tiene segmentos muchísimo más grandes y menos definidos, donde los tabiques de interlobulares no terminan, no concluyen su trayecto, sino que se encuentran intermedios. En cambio, en el D6, tú vas a poder ver segmentación más adecuada. Cuando nos acercamos, tú puedes ver la presencia de diferentes tipos de conductos.
conductos interacinares, como los conductos de... Estoy buscando. Conductos interacinares, conductos como el de acá, intra e interlobulares que se encuentran en el tejido conectivo como este de aquí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre cada uno de esos? Las lobulaciones, ¿ok? Aparte en el páncreas de 6 meses, al mayor es un poquito más por el tipo de segmentación, encontrar los islotes del Langerhans, ¿sí? Cosas importantes para diferenciar entre un páncreas de 4 y un páncreas de 6, principalmente la segmentación. Tú ves una mayor presencia de tejidos conectivos y una mayor presencia de lóbulos dentro del páncreas de 6, mientras que en el páncreas de 4 es más complicado ver tanto el tejido conectivo y aparte es más sencillo que tú veas un solo lóbulo o 1 a 2 lóbulos por enfoque, ¿sí? Hasta